Quizás sea por lo fascinante de sus mentes o por sus acciones grotescas, los asesinos seriales se han convertido en una especie de antihéroes de la cultura popular. Y aunque los medios nos hacen creer que estos se dan solo en países como Estados Unidos o Rusia, aquí en México también tenemos nuestra propia galería infame de asesinos seriales. Esto es Enigmas. Y hoy te presentamos escalofriantes asesinos seriales de México. Venga el intro. Número 1. El monstruo de Ecatepec. Una mañana de 2019, en las calles de Ecatepec, Estado de México, fue detenida una pareja mientras llevaba una carreola de bebé por la calle. Sin embargo, no llevaban un bebé en ella, sino algo más escalofriante: los restos descuartizados de una joven mujer. La prensa rápidamente recogió la historia, llamando a esta pareja los monstruos de Ecatepec, y se volvió uno de los más espectaculares casos de asesinos seriales en México. Seguimos ahora con temas nacionales. Ya fue la primera audiencia de los presuntos feminicidas de Ecatepec. Como sabemos, seguirán su proceso en la cárcel. Esta noche, en el predio donde la Fiscalía Mexiquense encontró restos humanos. Era la primera vez que los tendrían de frente desde que fueron detenidos hace una semana. Jirones de ropa, zapatos, basura, cabellos. Las huellas de Juan Carlos N., el feminicida de Jardines de Morelos, en Ecatepec, Estado de México. Ser uno de los asesinos seriales más crueles de México. Carlos N., conocido como el monstruo de Ecatepec, poco a poco se han ido revelando más detalles de las historias de sus víctimas, su modus operandi. Juan Carlos N., el principal perpetrador de los crímenes y exmilitante del Cuerpo de Guardia Presidencial, confesó con orgullo haber sido responsable de al menos 20 asesinatos de mujeres en un periodo de 11 años. Este caso se hizo famoso porque se da a conocer durante una oleada de feminicidios que afectaba al Estado de México. Pero lo más impactante del caso son sus declaraciones donde asegura haber comido carne de sus víctimas e incluso llegar a catalogarla como carne de primera, de segunda y de tercera, según la belleza y voluptuosidad de sus víctimas, dejando claro indicio de que este acto de canibalismo no fue un evento aislado. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Pues mi patrón no quiero salir de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. ¿Por la voz, por Dios o por tu decisión? Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. Dos, por el odio que les tengo. Y tres, pues si sigo teniendo necesidad todavía. Juan Carlos N. confesó haber descuartizado a sus víctimas él mismo, comer la carne y vender los huesos a santeros y hechiceros. Durante el registro a su domicilio, se encontraron restos humanos en su refrigerador y frascos con corazones humanos en un altar a la Santa Muerte. Número 2. El caníbal de Atizapán. Recientemente se dio a conocer un nuevo asesino serial en México, cuya captura parece sacada de una serie de televisión. El comandante G de la Policía Municipal, al cual se le guarda anonimato para evitar represalias, se encontraba preocupado porque su esposa no llegó a dormir la noche del 14 de mayo. Inmediatamente levantó un reporte de persona desaparecida, pero sabiendo que las primeras horas son claves en la búsqueda de alguien desaparecido, decidió tomar en sus manos la investigación. Usando la aplicación de su celular para rastrearlo, vio que los últimos movimientos se ubicaban en una zona del municipio de Atizapán, Estado de México. Pidiendo ayuda a la policía municipal y saltando la burocracia, estuvieron revisando las cintas de seguridad por horas para poder encontrar a la desaparecida.
Tras 3 horas de búsqueda, tuvieron éxito y localizaron a la esposa del comandante en una ruta que parecía llevarla a la casa de un viejo amigo de la familia. Decididos a encontrarla, el comandante y 4 policías se presentaron al domicilio para continuar las averiguaciones. 2 inquilinos les abrieron la puerta y los condujeron con el dueño, Andrés Mendoza, quien alegó no saber nada y amenazó con denunciarlos si no se iban de su propiedad. Confiados de tener al comandante con ellos, los policías empezaron a investigar el lugar y en un giro sorpresivo, el señor Mendoza corrió de los policías y trató de cerrar una puerta para evitar que entraran. Los policías lograron bloquearlo y nada más ingresar al recinto, vieron a la desaparecida encima de la mesa, muerta y desmembrada. Andrés Mendoza confesó haber asesinado a más de 30 mujeres a lo largo de 27 años, muchas de las cuales se acercaron a él mientras ejercía un cargo público, lo que le permitió acercarse a sus víctimas sin que éstas tuvieran la más mínima sospecha. Un dato bastante perturbador fue que Andrés guardaba una libreta con nombres, fechas y datos muy específicos de cada una de sus víctimas. Número 3. Francisco Guerrero Pérez, el chalequero. Aunque la definición técnica del asesino serial se formalizó hasta la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país podríamos catalogar a Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, como el primer asesino serial del país. Contemporáneo de Jack el Destripador y con un modus operandi similar al del asesino inglés, Guerrero se dedicó a ejecutar prostitutas con tal regularidad que llegó a un impresionante número de 20 víctimas registradas en las últimas 2 décadas de 1800. Al chalequero se le describe en las crónicas como un sujeto carismático, atractivo y bien vestido, con un característico chaleco como se usaba en la época, amante de los burdeles y la vida nocturna. Por desgracia, no existe la información suficiente para intentar hacer un diagnóstico confiable, y las técnicas criminalísticas no estaban lo suficientemente desarrolladas como para aplicar una metodología a su compleja psicología, por lo cual se especulan 2 teorías en relación a su odio patológico contra las prostitutas. Según una de ellas, Guerrero consideraba a las mujeres públicas seres inmorales y pecadores, y se veía a sí mismo como un exterminador del pecado. Según la otra, Guerrero simplemente era un psicópata incapaz de empatizar con otras personas, por lo cual veía a las mujeres como simples objetos destinados a proporcionar placer sexual, placer que, en el caso del chalequero, se extendía a la tortura y eventual asesinato. Guerrero fue capturado una primera ocasión gracias a la denuncia de sus vecinos y se le sentenció a cadena perpetua. No obstante, un error burocrático lo sacó de prisión, solo para volver a ser capturado, esta vez a causa de su poco cuidado después de disponer del cadáver de una de sus víctimas. Déjanos saber en los comentarios si tú sabías que México tenía su propio Jack el Destripador de tiempos anteriores a la Revolución. Número 4. La Mataviejitas. Existen pocas asesinas seriales célebres en el mundo, y una de ellas es originaria de una zona rural al norte del Estado de México. Juana Barraza Samperio fue una luchadora profesional conocida como la Dama del Silencio, y se hizo famosa como la Mataviejitas después de conocer su tristemente célebre historial, que se ciñe por completo al modelo del asesino serial. Solía cometer abusos sexuales con sus víctimas, llevaba a cabo sus crímenes con particular crueldad y se dirigió a un sector específico de la población para cometer sus crímenes. Juana Barraza creció en medio de una serie de abusos durante su niñez y adolescencia. En una entrevista, Barraza señaló haber sido vendida por su madre a cambio de 2 cervezas al hombre que la violaba y maltrataba.
Esto detonó en ella un rencor patológico contra las mujeres de la tercera edad, pues veía en ellas a la mujer que se había deshecho de ella a cambio de unos cuantos litros de alcohol. Para mantener a la policía y a sus potenciales víctimas alejadas, Barraza se tomaba la molestia de elegir cuidadosamente a sus víctimas. Se hacía pasar por enfermera o trabajadora doméstica de señoras solas, con el fin de tener acceso tanto a la casa como a los objetos de valor de sus víctimas. Una vez ganada la confianza de sus empleadoras, Barraza aprovechaba cualquier oportunidad para robar y después asesinar a las ancianas. Un error fue la clave para detener a la asesina. Su última víctima tenía un inquilino al cual le rentaba un cuarto, y fue este quien dio aviso a la policía para arrestar a la delincuente, poco después de haber cometido el crimen. Barraza alegó una disputa salarial con la anciana y a la fecha insiste en su inocencia. Las investigaciones de las autoridades han logrado vincularla a 17 asesinatos y es sospechosa de otras 30 muertes sin resolver. Sobre Barraza pesa una condena de 759 años y a pesar de la brutalidad con la cual llevó a cabo sus crímenes, la asesina asegura dormir tranquila por las noches, pues, según ella, se encuentra en prisión por un error. El cine y la televisión han pintado al asesino serial como una persona digna de admiración, con mentes agudas y fascinantes. Y aunque esto último sea cierto, es fácil omitir todo el daño y dolor que han causado y que están causando aquellos asesinos que viven entre nosotros y no han sido identificados aún. Haznos saber en los comentarios si sabes de algún otro caso que debería ser mencionado en esta lista. Y si te gustó el video, compártelo con tus amigos, déjanos un pulgar arriba y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te esperamos en el próximo Enigma.